Bien, vamos a profundizar en cómo pega todo esto, en las consecuencias. Las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano dieron un ultimátum al presidente Boric exigiendo la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Esto luego que la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, declarara ante la Fiscalía que el jefe de la cartera había sido informado de los polémicos convenios antes de que este caso, el caso de Democracia Viva, estallara mediáticamente. Vamos a conversar al respecto. Nos acompaña para esto el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, diputado. ¿Qué tal, diputado? Hola, Dauro. Hola, Carla. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, diputado, después de todo lo que hemos conocido esta semana, además ya son varios meses desde junio que se arrastra el caso, ¿en qué parte cree usted que vamos? ¿En qué momentum estamos del caso convenio? ¿Estamos en la parte final o recién conociendo más y más capítulos? No, evidentemente que todavía falta mucho por conocer. Estamos en la etapa más importante, que es cuando el Ministerio Público, que es el encargado de llevar, ¿verdad?, la arista investigativa judicial, empieza a radicar donde cree que están las responsabilidades criminales a propósito de las pruebas que va recabando. Creo que más allá de todo el quehacer político, incluso de las responsabilidades administrativas que se han ido determinando, lo más relevante acá es que quienes ejecutaron actos de corrupción paguen tras las rejas, con toda la fuerza de la ley, que el caiga sea una realidad que se cumpla, que no exista ningún espacio a la impunidad y que quienes sean las personas que están detrás de esto, por cierto, que se les aplique toda la rigurosidad, toda la fuerza de la ley. Y creo que el Ministerio Público está dando garantía de una acción muy proactiva, muy dura, muy implacable desde esa perspectiva. Y ya hay varios de los casos que tienen personas formalizadas, en este caso detenidas, en el caso de Democracia Viva, y espero que eso se traduzca en condenas ejemplificadoras y que estos corruptos paguen tras las rejas, que es la señal que debemos dar a la ciudadanía para impedir que en el futuro, ¿verdad?, se sigan dando este tipo de situaciones. Ya, lo que pase con estas personas y las que eventualmente puedan seguir estando involucradas con el caso va a depender de la justicia, de las investigaciones, de las sanciones que se determinen. Lo que sí es responsabilidad directa del gobierno, porque, insisto, esto no es resorte directo del gobierno, es que pase con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Después de lo conocido ayer, de esta declaración frente a la Fiscalía que entrega la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, diciendo que ella confeccionó un informe que le entregó al ministro donde se daba cuenta de estos convenios, por ejemplo, entre Democracia Viva y el Estado, ¿se mantiene, se sostiene en su cargo el ministro Montes o debe dar un paso al costado? Que sostiene o no al ministro Montes o a cualquier ministro del presidente de la República, y hasta ahora todas las señales indican que se mantiene, ¿no? Por lo tanto, es de exclusiva confianza del presidente de ¿Pero la qué cree usted? República. No, yo creo que acá hay que erradicar la responsabilidad en aquellas personas que metieron las manos para apropiarse legítimamente de recursos que son de todos los chilenos. Yo creo que el principal foco, y no hay que desviarlo, está allí, ¿no? Se Ya, pero trata son de cosas hechos de paralelas, diputado, corrupción. por eso no quiero, porque Sí, aquí el pero por propio lo gobierno ha mismo, yo dicho creo que que hay que... caiga quien caiga y que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas. Ayer la vocera dio una declaración en esa línea, pero después las declaraciones de la vocera quedan en el fondo envejecidas o no abordan lo que se conoce en la tarde, que finalmente es lo que implica al ministro Montes y que pone en duda su permanencia o no y que genera también un ultimátum por parte de la oposición que dice o renuncia o vamos a presentar el lunes una acusación constitucional. Yo entiendo que es decisión del presidente, pero desde su mirada como parlamentario le pregunto si usted cree que es correcto por parte del gobierno mantener, sostener al ministro Montes en la cartera de Vivienda. Yo creo primero que lo de la oposición es un punto político a días del plebiscito que ven cuesta arriba, que anuncien una acusación constitucional para el lunes, un día después de la elección, parece más bien una estrategia para limpiarse de una eventual derrota política que otra cosa. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hacen después? Es muy extraño lo que están planteando, ¿no? Respecto al ministro Monte, mientras cuente con la confianza del presidente, yo creo que debe seguir trabajando acá. Si hay algo que no puede ocurrir tratándose de hechos de corrupción, es que paguen justos por pecadores, ¿no? Los que están implicados, los que tienen responsabilidad directa en los hechos de corrupción, deben estar tras la reja, que les debe perseguir con toda la brutalidad y la Pero, fuerza de la ley. diputado, usted entonces Si el sostiene ministro que... Montes tiene alguna ¿Sí? participación,
bueno, tiene que estar dentro de aquellos. Porque Pero la hasta ahora pregunta no que hay uno se puede ningún hacer, diputado, es si el antecedente que ministro vincule al Montes ministro ejerció o Montt. no el control jerárquico del ministerio, que es el principal argumento, además de la eventual acusación inconstitucional. ¿Estaba a cargo del ministerio? Porque hemos conocido los antecedentes de que al parecer todo el mundo sabía, en regiones, al interior del ministerio, hemos escuchado un montón de declaraciones, pero todos sabían, menos el ministro. Igual es extraño, ¿no? Bueno, acá hubo una tropa de ineptos y delincuentes vinculados al Frente Amplio que se tomaron el ministerio y que al parecer le ocultaron muchas cosas de las que estaban pasando al ministro Montes, ¿no? Yo creo que hay que ser bastante claro en aquello, al menos la versión del ministerio es que respecto a los dichos de la ex subsecretaria, ¿verdad? El ministro no habría tomado conocimiento de la información respecto a Democracia Viva, tal cual señaló contradictoriamente con sus propias declaraciones anteriores la ex subsecretaria, que es una persona que está siendo investigada, ¿no? Y por lo tanto, esas declaraciones también hay que verlas dentro de un marco de una estrategia en torno al juicio y la investigación que se está llevando adelante. No tenemos por qué darlas por ciertas a priori, ¿no? Yo creo que hay que contrarrestar aquello y ver qué determina efectivamente la investigación. Ahora, es más que las declaraciones de la ex subsecretaria, porque aquí también se conoció un informe que firma quien era el asesor de Carlos Montes, el señor de apellido Trincado, Ricardo Trincado, que finalmente visó todo esto, que hasta felicitó a Carlos Contreras en ese momento seremi de Antofagasta. O sea, ahí hay otra persona que también toma conocimiento siendo del entorno muy cercano del ministro. Está también la versión del propio Carlos Contreras que apunta directamente a la presidencia, diciendo que no fue un rumor y que se entregó un informe formal. Está la declaración de quien en ese entonces, cuando estalló el caso, era el presidente de Revolución Democrática, el senador Latorre, que también dijo que el ministro Montes había sido informado. Entonces, ya no estamos hablando de una versión que diga que el ministro Montes tuvo la información antes de que estallara en la prensa, ya son varias versiones que apuntan al ministro Montes y a los asesores de la presidencia, en este caso Miguel Crispi. Bueno, se ha nombrado solamente a gente de Revolución Democrática, Sí. ¿no? Que es el partido político donde parten los hechos de corrupción. Yo creo que acá hay una estrategia para desviar la atención hacia el ministro Montes, ¿Usted cree que directamente, todos de ellos aquellos se que sí concertan están para pegarle al involucrados. ministro Montes? ¿Para No, no, qué? no veo otra explicación, porque hoy día toda la atención está centrada en el ministro Montes y no en los que de verdad cometieron los actos de corrupción, que son los que están presos, que son los vínculos políticos que tenían aquellos, ¿verdad? Y también hay que determinar si acá efectivamente se concertaron para cometer este tipo de delitos de corrupción a lo largo del país, ¿verdad? Con algún fin Diputado. electoral, con algún fin político. Eso lo tiene que determinar la investigación, pero no tenemos por qué estar dando, por cierto, a priori, declaraciones que hacen en el marco de una investigación personas que están siendo no solo investigadas, sino que en calidad de imputados. O sea, ellos tienen mucho que decir respecto al resultado de la investigación también, ¿no? Claro, vamos a ver qué es lo que dice la justicia, porque hay que recordar que la declaración de la subsecretaria no es un rumor, no es que se interceptó una conversación de terceros, sino que es la declaración, o sea, la verdad que ella le entrega a la justicia, y es allí donde dice que, bueno, que le entregó la documentación al ministro Montes antes de que estallara el caso. Pero bueno, eso lo verá la justicia. Yo quería preguntarle, diputado, si eventualmente cae el ministro Montes, si renuncia o lo remueve el presidente Gabriel Boric, ¿cómo afecta esto al Partido Socialista, que hoy día, a todas luces, es uno de los partidos pivotales de este gobierno? Bueno, la decisión yo creo que toma el presidente hay que respetarla, cualquiera que sea hasta ahora, ¿Pero cae ha el sido socialismo mantener al completo si ministro es que cae el Montes. ministro Montes? No, ningún partido se sostiene, ni cae, ni se levanta en función de un liderazgo o de una persona. Yo creo que no es así. Es una persona, el ministro Montes, muy respetada, con una vasta trayectoria, intachable, por cierto. Y por eso es que mucha gente también le cree, y por eso es que mucha gente también dice que es justo lo que está viviendo. A propósito de estos casos de corrupción que cometieron otras personas de otros partidos políticos, hasta donde sabemos ahora por lo menos, eh, y el presidente tendrá que tomar esa decisión. Ahora que se está utilizando todo esto a propósito de un evento electoral próximo, me parece que es de una pequeña política muy grande. Ya, o sea, ¿usted cree que no está bien que la oposición reaccione en esta materia? Porque también uno se pregunta qué pasaría si todo esto fuera al revés, digamos, si es que estuviéramos con ustedes de oposición y fuera un ministro, digamos, de derecha que estuviera implicado en esto, si es que no se usaría el recurso de la acusación constitucional, que en el gobierno anterior se usó muchísimas veces por parte de la oposición. ¿Por qué a usted solo le parece un punto político y no le parece que puedan aplicar esa herramienta fiscalizadora?
siempre se pueden aplicar las herramientas fiscalizadoras. Lo que es extraño es que se anuncia a días de una elección y que se fije como fecha el día posterior, ¿verdad? Evidentemente que hay una estrategia electoral ahí para limpiarse de un eventual fracaso electoral y eso sería lamentable. Si fuese una acusación seria debiesen hacerla en un contexto distinto, ¿no? Debiesen o adelantarla o hacerla un poco más adelante, recabar bien los antecedentes y fundarla como corresponde jurídicamente. Ya, diputado, y a propósito de lo que usted dice, ¿usted cree que se mueve la aguja para algún lado a favor o en contra luego de esta semana tan mediática con los dos principales imputados enfrentando a la justicia y eventualmente con la posibilidad de quedar detenidos durante esta jornada? ¿O no tiene una influencia directa en lo que uno vaya a votar el fin de semana a favor o en contra? Yo creo que las opciones de la ciudadanía ya están bien consolidadas. Es muy difícil que cualquier evento que ocurra estos días pueda cambiar esa tendencia. Por cierto, que lo que hay que hacer es respetar la decisión soberana de la ciudadanía, cualquiera esta sea. Lo que sí me parece es que tanto este como el anterior proceso constitucional han sacado lo peor de los chilenos, ¿no? Nos han dividido más, nos han polarizado mucho más y todo este escenario de trinchera, de confrontación política que vemos día a día, ¿verdad? Tiene mucho que ver con ello. Yo creo que pase lo que pase, después del 17 tenemos una gran oportunidad para reencontrarnos, para volver a unirnos, para volver a dialogar, para combatir los hechos de corrupción con fuerza y juntos, para avanzar juntos en una agenda que permita dar solución a los problemas sociales que viven los chilenos y generar condiciones de estabilidad y de crecimiento en el mediano y largo plazo para nuestro país. Lamentablemente hoy día el mundo político está congelado a propósito del debate constitucional, de la división que esto ha generado, y yo creo que eso le está causando efectos muy nocivos a nuestro país. Bien, pues diputado Soto, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día. Gracias, diputado. Muchas gracias, muy buen día. Que le vaya muy bien.